Bienvenidos, esta es nuestra segunda clase del Instituto Bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista de Copacabana. Estamos en nuestro curso de profetas mayores. En el día de hoy vamos a continuar con la lectura y estudio del profeta Isaías. Habíamos dicho que vamos a estudiar básicamente tres profetas, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y que no vamos a estudiar el libro del profeta Daniel, porque en otros cursos del instituto se toca al profeta Daniel. Nuestra dinámica de estudio es hacer la lectura del texto del pasaje, y a medida que hacemos la lectura, entonces vamos entendiendo y comprendiendo algunas de las cosas que hay allí. Vamos a continuar en el capítulo 2, ya vimos el capítulo 1, vamos para el capítulo 2 del profeta Isaías. Así que dice el capítulo 2, palabras que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Recordamos entonces que Isaías estaba profetizando al reino del sur, esto es a Judá, con Jerusalén como su capital. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Aquí también debemos de recordar que era un tiempo de profecía muy particularmente. Parece ser el último tiempo del rey Osías, pero nos damos cuenta que la profecía en este momento se remonta a lo postrero de los tiempos. Entonces, en el capítulo 2 estamos en lo postrero de los tiempos, lo que nos indica que es una profecía que puede ir más allá, puede salir y no quedarse solamente en Jerusalén, puede ir hasta digamos, hablar de todo el mundo, hablar de todo lo que pase al final de los tiempos. Y dice entonces aquí que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y enseñaros en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, ese versículo 3 particularmente es un versículo profético donde se nos habla del papel de Jerusalén en lo postrero de los tiempos, en los tiempos finales. Sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia y multitud de paz, hasta que no haya luna, y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes, y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes, los reyes de Geba y de Seba ofrecerán dones, y arrodillarse a él todos los reyes, todas las naciones le servirán. Como dice ahí, todas las naciones le servirán. Volvamos a leer Isaías 2. El versículo 3 dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, del Dios de Jacob, y enseñaros en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Y como vemos en el Salmo 72, se nos está hablando de un salmo donde subirían delante de este rey y personas de toda la tierra, de todas partes de la tierra, que le llevarían presentes. Y aquí en el capítulo 2 dice que aprenderían de él. Un versículo también que se podría comparar es Revelación, capítulo 21, Revelación o Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 24, que dice, pero desde el versículo 22: y yo no vi templo en ella, esta es la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán o son el templo de ella, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de la luna
resplandezca en ella, porque la gloria de Dios la ha alumbrado y el Cordero es su luz. Y las naciones de los que hubieren sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, podríamos pensar, hacer una comparación de este versículo 3 con el Salmo 72 y con Revelación 21, 24, 21, digamos desde el 22 hasta el 24. Específicamente en lo que tiene que ver con el asunto de que los reyes de otras naciones iban a ir a la ciudad, iban a caminar, digamos, rectamente de acuerdo a la ciudad. Y es una idea de esta Jerusalén futura, de esta nueva época, y por eso dice Isaías capítulo 2 que es en lo postrero de los tiempos. Dice el versículo 4: y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en asadones, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni ensayarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Entonces, ahí hay una dificultad sin entender exactamente si este es el milenio, la nueva Jerusalén, porque evidentemente en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo lugar del capítulo 21 del libro de Revelación, también se nos habla de naciones. Entonces habría una dificultad exactamente de saber si es el milenio o si es la nueva Jerusalén, pero sí sabemos que es en lo postrero de los tiempos. Dice el versículo 6: ciertamente tú has dejado tu pueblo. Está hablando, digamos, se le está hablando a Dios. No está hablando Dios, sino que se le está hablando a él. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, a la casa de Jacob, porque se han henchido de oriente y de agoreros como los filisteos, y en hijos ajenos descansaron. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está llena su tierra de caballos, ni sus carros tienen número. También está llena su tierra de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos. Y todo hombre se ha inclinado, y todo varón se ha humillado, por tanto no los perdonarás. Entonces se nos habla del poder que tenía el pueblo en este momento, de las riquezas, de la gloria que tenía el pueblo, y esa misma gloria que tenía es la que estaba llevando al fracaso. O sea, la gente tenía tanto dinero, tanta gloria, tantos tesoros, que habían dejado de buscar a Dios. Dice el versículo 10: métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Métete en la piedra y escóndete en el polvo. El versículo 10 nos va a entrar a otro contexto, a otra parte donde dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será abajada. Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abajado. Entonces es como si del versículo 6 al versículo 9 nos estuviera hablando exclusivamente de la tierra de Jacob, pero del versículo 1 al versículo 5, y después desde el versículo 10 en adelante, nos vuelve a hablar, nos está hablando de lo postrero de los tiempos. Podemos pensar, porque dice que vendrá un día de Jehová de los ejércitos. Entonces podemos pensar aquí que desde el versículo 6 al 9 hay un interregno, o un paréntesis más bien, con respecto al tiempo final, pero que en el versículo 10 vuelve nuevamente a hablar del tiempo final. Entonces podríamos aplicar de cualquier manera, de todas formas, los versículos del 6 al 9 podrían ser una aplicación para el tiempo actual, porque nosotros los predicadores normalmente estamos aplicando del tiempo final, o del tiempo pasado, o del tiempo final, aplicar las cosas al momento actual para sacar los principios que de ellos nos estén hablando. Dice el versículo 12: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo ensalzado, y será abajado. O
sobre todos los cedros del Líbano, altos y sublimes, y sobre todos los alcornoques de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados levantados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, y sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Y la altivez del hombre será abajada y la soberbia de los hombres será abatida, y Jehová solo será ensalzado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos y meterse en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando él se levantará para herir la tierra. Aquel día el hombre arrojará en las cuevas de los topos y de los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y meterse en las hendeduras de las piedras y en las cavernas de las peñas, delante de la presencia temerosa de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando se levantará para herir la tierra. Entonces tenemos del versículo 10 al verso 22, nuevamente, que se nos está hablando de el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día de Jehová, el día de ira. Y el verso 10 y el verso 19 al 21, los versos 19 al 21, los podemos comparar con Revelaciones capítulo 6, Revelación capítulo 6, el versículo 14 dice: y el cielo se apartó como un libro que es arrollado, y todo monte e islas fueron movidos de sus lugares, y los reyes de la tierra y los magnates y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cavernas y entre las piedras de los montes. Entonces dice en Isaías, está diciendo que se escondían en las hendeduras de las piedras y en las cavernas también, en las piedras de los montes, y decían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Entonces eso lo podemos comparar con Revelación capítulo 6, de los versos 14 al 17. Entonces, evidentemente tenemos ya una profecía, o varias hasta ahora, que nos está hablando de tiempos postreros y que en el libro del profeta Isaías todavía no se han cumplido. Termina el capítulo con una conclusión: dejaos pues del hombre cuyo espíritu está en su nariz, porque ¿de qué es estimado él? Pasemos entonces ahora rápidamente al capítulo 3. El capítulo 3 dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y la sustentadora, todo el vigor del pan y todo el vigor del agua. Valiente y varón de guerra, juez y profeta, divino y anciano, capitán de 50 y hombre de respeto, consejero y artífice excelente y sabio de elocuencia. Volvemos nuevamente al asunto de Jerusalén y de Judá, a ponernos en el tiempo de Isaías. Y ponerles mozos por príncipes y muchachos serán sus señores. Entonces, este capítulo 3, podemos hablar de una crisis de liderazgo. Una crisis de liderazgo en el pueblo, porque dice: ponerles mozos por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo hará violencia los unos a los otros, cada hombre contra su vecino. El mozo, que es el joven, se levantará contra el viejo, y el plebeyo contra el noble. Cuando alguno trabajare de su hermano y de la familia de su padre, y le dijere: ¿qué vestir tienes? Tú serás nuestro príncipe, sea en tu mano esta perdición. Él jurará aquel día diciendo: no tomaré este cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. O sea, un momento en que no se desea ser príncipe porque no hay dinero para ser
príncipe, no hay solamente lo único que validaría el reinado o el principado sería el sacrificio, y no hay mucha gente que se quiera sacrificar, más bien hay gente que quiere el poder. Entonces aquí está hablando, y eso es un buen tema para mostrar que en el momento del liderazgo, que se necesita el liderazgo, mucha gente, si no ve el poder, si no ve el dinero, si no ve la fortuna, entonces no asumen el liderazgo porque en realidad no son líderes tal como Dios los pide, los demanda. El versículo 7 dice: jurarán aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado de ser príncipe, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Cierto, arruinado sea Jerusalén y caído a Judá, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La prueba del rostro de ellos los convencerá, que como Sodoma, y vuelve Dios a utilizar el nombre de Sodoma para Judá y Jerusalén, predicaron su pecado y no lo disimularon. Ay de su vida, porque allegaron mal para sí. Decid, al justo bien dirá, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían se engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Aquí podemos ver un pasaje que nos da a entender, un versículo que nos da a entender que cuando falta liderazgo, digamos entre los ancianos, digamos entre las personas que deberían de tener un liderazgo en las congregaciones, podría ser la aplicación, entonces lo asumen muchachos, hombres jóvenes, y también lo asumen mujeres, y evidentemente esto no era lo que Dios quería en su pueblo. Y tenemos que recordar, en el Nuevo Testamento todavía el apóstol Pablo hace un llamado para que las mujeres no sean las que estén liderando la congregación, sino que sean los hombres. Eso está en Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 11, donde dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomarse autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Entonces, estos son versos que evidentemente nos hablan de una posición privilegiada, digámoslo así, entre comillas, de liderazgo que tiene el hombre frente a su casa, frente a la iglesia. Y en este caso, en el caso de Israel, frente al pueblo de Israel, era una posición que Dios le había dado al hombre, pero como no la asumió, entonces las mujeres y los jóvenes estaban también teniendo ese poder. Dice el versículo 13: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros pasisteis la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. O sea que lo que hicieron los ancianos y los príncipes, que ya habían perdido su liderazgo, fue comerse las uvas y el despojo del pobre, o sea, sacar de lo que le quedaba a los pobres, lo poquito, y llevárselos para sí. Evidentemente, esto también nos habla de los líderes que, en lugar de alimentar al pueblo con la palabra de Dios, lo que están es quitándole al pueblo lo económico. Digamos que el apóstol Pablo nos recuerda que no está de más pedir lo material cuando se siembra lo espiritual, pero evidentemente hay líderes que ni siembran lo espiritual, pero que sí están buscando siempre lo material, lo económico, y aún sin tener la misericordia que se debería de tener sobre los necesitados y sobre el pobre, que es también lo que está juzgando, lo que está denunciando el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 15, dice: ¿qué tenéis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenéis vosotros que estás ahí destruyendo a mi pueblo, destruyendo a los pobres? Dice también Jehová: porque las hijas de Sión se ensoberbecen y andan en el cuello levantado y los ojos descompuestos, y cuando andan van como danzando y haciendo son con los pies. Entonces, del versículo 16 al versículo 26 nos empieza a hablar de las mujeres, en este caso dice las hijas de Sión, las que estaban ahí en Jerusalén y que iban a tomar el liderazgo. Evidentemente nos damos cuenta que tampoco tenían unas cualidades morales para tomar el liderazgo, porque
estaban ensoberbecidas, estaban andando con el cuello levantado, con los ojos descompuestos, y cuando andaban iban como danzando con los pies, o sea que iban haciendo un movimiento, posiblemente un movimiento pendular en sus nalgas, iban haciendo ese movimiento y los hijos de Israel las estaban mirando y eran unas mujeres bien vanidosas, y dice: por tanto herirá el Señor con roña la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados que tenían los zapatos, las redecillas y las lunetas, las bujetas, las ajorcas y las diademas, posiblemente todos los adornos que tenían en su cara y en su cuerpo, las tiaras, los atavíos de las piernas, las vendas, las ampollas, los zarcillos, los anillos, los collares de las narices, lo que tenían las narices, de alguna manera piercing que tenían en ese entonces, las ropas de remuda, las manteletas, las escofias, los alfileres, los espejos, los pañuelos, las tocas y los tocados. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, o sea, también iba a ser el perfume, todo se lo va a quitar Dios, y rompimiento en lugar de cinta, y en lugar de la compostura de los cabellos peladura, y en lugar de la faja ceñimiento de saco, y quemadura en lugar de hermosura. Entonces miren todo lo que nos habla acá de las hijas de Sión y la vanidad en la que estaban, con todos sus vestidos, sus ropas, sus joyas, sus collares, sus argollas, sus lunetas, sus cosas en las narices, sus cosas en el cabello, sus cosas en sus perfumes, todo esto. En esta aplicación quiero entender que lo que está hablando aquí es de la vanidad, del ensoberbecimiento, y que este ensoberbecimiento se muestra exteriormente en todas estas atavíos que tienen estas mujeres encima de sí, pero que evidentemente pues lo que se está denunciando específicamente es ese ensoberbecimiento que hay en estas mujeres, y ese orgullo que hay en estas mujeres, la manera como andan, como miran a las demás, porque se sienten muy altas, muy poderosas, muy creídas, no sé cómo decirlo. Esto es algo que puede pasar en muchos lugares, en muchas partes. En el capítulo 4 dice: y echarán, en el capítulo 3, terminando, dice: tus varones caerán a cuchillo y tu fuerza en guerra. Entonces, de lo que va a quitar Dios es toda esa vanidad, pero también va a quitar Dios a estas mujeres sus varones. El versículo 26 dice: sus puertas se entristecerán y se enlutarán, y ella desamparada se asentará en tierra. Y aquí está mostrando como una mujer específicamente que quedará desamparada, porque sus hombres, o los hombres o su hombre ha muerto en la guerra, y los hombres de estas mujeres morirán en la guerra. El capítulo 4 es una continuación del 3, dice: y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Aquí entonces nos volvemos a preguntar qué significa este tiempo del capítulo 4. Del capítulo 4, y parece nuevamente que saltara de Judá a el tiempo futuro. Muy complicado para nosotros definir exactamente, pero básicamente cuando está empezando a hablar de en aquel tiempo, o en ese tiempo, o en ese día, siempre nosotros nos damos cuenta que hay como una especie de salto. Entonces se coge la profecía en ese instante de lo que está pasando, y hay como una especie de salto para el tiempo futuro, y dice que en aquel tiempo entonces echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras y quita nuestra vergüenza. Entonces parece ser un tiempo donde por las guerras, en este pasaje, por las guerras, a lo mejor por alguna peste sobre los hombres, no sabemos. Entonces va a llegar un tiempo donde existirán más mujeres que hombres, y dice acá en una proporción de 7 a 1. 7 a 1. Dice
un tiempo muy duro, pero está hablando aquí, digámoslo claramente, porque las mujeres se han ensoberbecido, las mujeres se han enorgullecido, han tomado el liderazgo del pueblo, han tomado el liderazgo de las naciones, han tomado el liderazgo de las iglesias, han tomado el liderazgo de las familias, bueno, muchas cosas así, y entonces será un tiempo en que los hombres estarán simplemente, digamos, dándoles el apellido a las mujeres porque ellas dicen: nosotros comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras ropas. O sea, las mujeres van a salir a trabajar, a hacerse su vida, a hacerse su salario, su fortuna, van a hacerse sus cosas. Entonces lo único que le están pidiendo al hombre es que les dé su nombre, que les dé su apellido, para saber de quién son, de dónde vienen. Posiblemente encontraremos muchas cosas parecidas, pero al día de hoy, pero al parecer esto se irá acrecentando, se irá aumentando. Versículo 2 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura, el renuevo de Jehová será para hermosura, gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra en los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén se llame santo, todos los que quedaren en Jerusalén escritos entre los vivientes. Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de abrazamiento. Entonces, nuevamente, parece indicar un tiempo futuro donde están las hijas de Sión, donde está Jerusalén, donde Dios está haciendo una limpieza sobre su pueblo, que la Biblia dice que Dios va a hacer una limpieza sobre su pueblo y saldrá el renuevo de Jehová. Es el versículo 2. Saldrá el renuevo de Jehová. Ahora, ¿qué es el renuevo? Sería la pregunta. Entonces es como cuando se corta un árbol y de ahí, de donde se cortó, sale otro gajo. Ese es un renuevo, sale otra parte, un nuevo árbol. Ese es el renuevo. Y dice Dios que el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Entonces, ¿qué es el renuevo? Es el vástago que sale de la planta o el árbol después de cortarlos. Como si después de toda la destrucción que va sobre Jerusalén saliera algo nuevo y renovado o una restauración. Pero el título de renuevo no está solo aquí, hay varios pasajes que lo tratan y uno está en el mismo profeta Isaías en el capítulo 11. Isaías capítulo 11, el versículo 1, que dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí y un renuevo, la palabra ahí, renuevo, retoñecerá de sus raíces. Entonces también lo encontramos en Isaías 11:1. Dice: un renuevo retoñecerá de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos, mas juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá con la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinta de sus lomos y la fe cinta de sus riñones. Entonces Isaías 11, del 1 al 5, y evidentemente ese lenguaje profético nos está hablando de Jesucristo. Nos está hablando de Jesucristo. Cuando dice que Él herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, pues recordamos el libro de Revelación también, en el capítulo 19, que nos habla
naciones, y él las reirá con vara de hierro, y él pisa del lagar el vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces vemos ahí lo que sale de su boca, una espada. Él destruirá a los malvados con el espíritu de su boca, palabra de Dios. Entonces tenemos que en el tiempo futuro saldrá el renuevo de Jehová para comenzar un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. También en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, Zacarías en el capítulo 3, el versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones prodigiosos. He aquí que yo traigo a mi siervo renuevo. Estamos hablando del renuevo que está en Isaías 2:4, está en Isaías 11:1 y está en Zacarías capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice ahí: yo traigo a mi siervo renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre la cual una piedra de 7 ojos, he aquí que yo esculpiré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces eso es importante, porque cuando dice quitaré el pecado de la tierra en un día, prácticamente solo hay una sola referencia, una sola cosa que nos pueda remitir este asunto, y es a la cruz, y en extensión a eso, a la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, no habría otra manera de pensar que es una persona diferente al Señor Jesucristo la que puede quitar el pecado de la tierra en un día. Por la Biblia sería la única forma, la única persona, el Señor Jesucristo, el que puede quitar el pecado de la tierra en un día. Y es más, dice ahí Dios que Él hará su escultura, o esculpirá su escultura, y eso me hace pensar en Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 5, cuando dice, en el capítulo 10, versículo 5, por lo cual, bueno, leamos desde el versículo 4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos de cabrío quite los pecados, es imposible que quite los pecados. Y recordemos que en Zacarías dice que se va a quitar el pecado de la tierra en un día por renuevo. Entonces es imposible que quite los pecados. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas a mí me apropiaste un cuerpo. Entonces me apropiaste un cuerpo nos remite acá cuando dice: le haré una escultura. Me apropiaste un cuerpo, me tomaste un cuerpo. Entonces, poniendo este título, renuevo sobre Cristo, definitivamente tenemos que pensar que Isaías, el capítulo 4, el versículo 2 al versículo 6 por lo menos, o del capítulo 4 al versículo 2 al versículo en adelante, nos está hablando de tiempo futuro. Volvamos a leer, es el versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra en los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén se llame santo, todos los que quedaren en Jerusalén escritos entre los vivientes. Si pensamos hoy día en que Jerusalén en el día de hoy no es la ciudad santa, y que lo que estamos viviendo hoy es un reinado espiritual, el reino de Dios, no el reino de los cielos. Entonces, evidentemente, todos los que pertenecemos a ese Israel de Dios, en el sentido espiritual, todos los que pertenecemos a ese Israel de Dios, pues estamos escritos en los vivientes. Y si pensamos en la Nueva Jerusalén, pues ¿quiénes van a estar allá? Pues los escritos en los vivientes. Luego este versículo no tiene ninguna pérdida. Versículo 4, cuando el Señor lavare las
y limpiare las sangres de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de abrazamiento. O sea que va a haber una quema, y no es raro porque la Biblia dice en varios pasajes que se esperan nuevos cielos y nueva tierra, pero los elementos que actualmente van a ser quemados. Versículo 5: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Ese versículo 5 nos recuerda Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, el versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Entonces el versículo 5 del capítulo 4 se puede comparar con Éxodo 13, 21 y 22. Muy bien. Con Éxodo 13, 21 y 22. Y posiblemente lo que ese versículo nos quiere decir es que Dios siempre va a estar alumbrando, Dios siempre va a estar dejándose ver. Si es de día va a ser en una nube, pero Dios se va a estar dejando ver, y si es de noche va a ser en columna de fuego, pero siempre se va a conocer que está Dios allí. El versículo 6 dice: habrá sombrajo para sombra contra el calor del día, para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Muy bien, pasemos entonces al siguiente capítulo, el capítulo 5. Y el capítulo 5 nos empieza hablando de la canción de la viña. Esta canción de la viña evidentemente está haciendo una alegoría a Israel, a Judá y a Dios. Dice ahí el capítulo 5: ahora pues cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en un repuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregadola y plantádala de plantas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, también asentado en ella un lagar, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas montesinas. La viña es el pueblo de Dios. Dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no hice en ella? Como esperando yo que llevase uvas, llevó uvas montesinas. Ahora pues, mostraros lo que yo haré a mi viña: quitarle su vallado, y será para ser pasida, y aportillaré su cerca, y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no lluevan sobre ella lluvia. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, la casa de Israel es, y todo hombre de Judá planta suya deleitosa. Esperaba de ahí juicio, y he aquí opresión, justicia, y he aquí clamor. Entonces, evidentemente nos está hablando de esta metáfora alargada con la viña como la casa de Israel, Judá también ahí como esa planta, pero Dios lo que va a hacer es abrir el portillo y dejar que entren otros y se coman lo que hay ahí, dejar que entren otros y dañen lo que hay ahí, incluso que crezcan espinas, que crezca el cardo, que no llueva y que esta viña se destruya. Y esto es lo que Dios está haciendo con su pueblo, porque su pueblo, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, se enriqueció, su pueblo consiguió muchos tesoros y se olvidó del pobre, se olvidó de la viuda, se olvidó del huérfano, y trajo agoreros, y trajo gente del oriente, dice ahí, y no descansaron en Dios, descansaron en otras cosas. Versículo 8 dice: hay de los que juntan casa con casa y allegan heredad a heredad, hasta acabar el término. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Es un versículo clave para pensar en el mandamiento inicial de Dios,
que habla de expandirnos sobre la tierra y no edificar una ciudad o edificar una torre. En el Génesis, el capítulo 4, recordamos que pues en el capítulo 2, bueno, en alguna parte del libro nos está diciendo que fructificad y multiplicados. En el capítulo 1, versículo 28, y bendijo los Dios y díjoles, Dios, fructificad y multiplicados y henchid la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Henchid la tierra, o sea, la tierra había pasado por un proceso de llenado, pero ahora necesitaban terminarla de llenar, de henchirla. Hay un problema con una generación preadánica que no estamos tocando en este curso, una generación de antes de Adán que estaba en la tierra, de ángeles, y ahora hay una generación adánica que está en la tierra y que Dios les manda nuevamente a repoblar la tierra, nuevamente a llenarla, a henchir la tierra, es mejor la palabra, ¿cierto? A volverla a llenar. Y también, y no quedarse en un solo lugar. Y también en Génesis, nosotros vemos en Génesis capítulo 4, que era el versículo que les quería mostrar, enseñar, que el capítulo 4, verso 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces, el primer personaje que nos crea una ciudad es Caín. Aquí Dios lo que está diciendo es: no junten casa con casa, o hay de los que juntan casa con casa, es como hacer una ciudad, la llegan heredad a heredad hasta acabar el término. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Entonces, Dios lo que está diciendo: hay mucha tierra, hay mucho lugar para dónde salir y dónde estar. Versículo 9: esto a los oídos de Jehová de los ejércitos. Si las muchas casas no fueron asoladas, las grandes y hermosas sin morador, y aún si 10 huevas de viña no dieron una roba, y una anega de simiente la décima parte. Versículo 11: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Quiénes son estos? Pues los que tienen plata para estar bebiendo cada fin de semana, ¿cierto? Hasta que el vino los enciende, y se levantan por la mañana y siguen con la embriaguez. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová ni ven la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces dice acá: el pueblo está cautivo por desconocer las cosas de Dios, por desconocer a los profetas, por desconocer los mandamientos de Dios. Versículo 14: por tanto el infierno ensanchó su alma, y sin medida extendió su boca, y su gloria y su multitud descendió allá, y su fausto y el que se holgó en él. Entonces, casi que podríamos pensar que en estos lugares, en estas fiestas, donde hay esta fastuosidad, donde hay todo este derroche de dinero, derroche de vino, derroche de música, de tambores, de flautas, todas esas cosas. Entonces ahí dice que el infierno es como que el infierno está abriendo su boca para tragarse a toda esta gente que está metida en estas cosas. Era así en el día que se escribió la Biblia, era así en el día que escribió Isaías, y no vemos razón para que esto haya cambiado. Entonces, es un momento, el momento de la fiesta, del carnaval, este momento es el momento en que el infierno ensancha su alma para recibir a toda esta gente, y toda esa bulla y algarabía y toda esa fastuosidad, ese fausto que hay, también va con ellos. Y todo hombre será humillado, y todo varón será abatido, y los ojos de los altivos serán abajados. Mas Jehová de los ejércitos será ensalzado con juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños comerán las gruesas desamparadas.
dicen: venga ya, dése prisa a su obra y veamos, acérquese y venga al consejo del Santo de Israel para que sepamos. ¿Sabes? No podemos acelerar lo que Dios quiere hacer, no podemos afanar lo que Dios nos quiere mostrar, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que tornan de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y varones fuertes para mezclar bebidas. De los que dan por gusto al impío por cohechos y al justo quitan su justicia. Les dice: de los que dan por gusto al impío por cohechos, es de los que no hacen justicia, porque los cohechos son malos testimonios, falsos testimonios, y dice Dios: ay de este tipo de personas que están dando al impío justicia a punta de falsos testimonios. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la paja es deshecha de la llama, así será su raíz como podrición y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió sobre él su mano, le hirió y los montes se estremecieron y el cuerpo de ellos fue cortado en piezas, fue echado en medio de las calles, y con todo eso no ha cesado su furor, antes todavía su mano está extendida. Entonces podemos ver varias cosas acá muy importantes. Una es la embriaguez, otra es el orgullo, otra es la riqueza, todo lo que trae la riqueza ahí, la embriaguez, el orgullo, otra es la propia prudencia, otra es el cohecho, la mala justicia, bueno, todas estas cosas. Dentro de todas estas cosas hay una importante, al final dice la violencia, porque dice: Dios ha permitido que los cuerpos de algunas personas estén en piezas, echados en las calles, tengan las manos tiradas, las cabezas, no sé, todo eso. Pienso en cuando leo esto, pienso en el narcotráfico y la manera como el narcotráfico actúa, donde hay mucho dinero, mucho para gastar, mucho para beber, mucho para mujeres, y toda esa cultura mafiosa que vemos aquí en mi país, en Colombia, también seguramente en México, en otros lugares, toda esa cultura mafiosa, y al final la gente termina en bolsas, en las calles, termina en costales, terminan con la cabeza en un lado y el cuerpo en otro lado, y dice Dios que Él está permitiendo todo eso porque la gente no tiene conocimiento de Dios, la gente no entiende las cosas de Dios, y entonces ahí nuestro llamado es a predicar, a llevar ese mensaje, a ir a los lugares, a enseñar esta palabra. Dice el versículo 26: y alzará pendón a naciones de lejos, Dios, porque Dios levanta una bandera a naciones de lejos, y silbará al que está al cabo de la tierra, y aquí que vendrá ligero y liviano, y no habrá entre ellos cansado que tropiece, ninguno se dormirá. Está hablando del ejército que Dios llama. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Un ejército que viene muy bien organizado. Sus saetas aguzadas, las flechas las tienen bien aguzadas, y todos sus arcos entesados. Las uñas de sus caballos parecerán como pedernal, los caballos volarán, y las ruedas de sus carros como torbellinos. Su bramido como de león, bramará como leoncillos, batirá los dientes, arrebatará la presa. Evidentemente está en un lenguaje metafórico. Batirá los dientes, arrebatará la presa, apañará los despojos y nadie se los quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra y ante tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Podemos pensar acá también en la llegada de Nabucodonosor a Jerusalén, a Judá, y también podemos pensar en una futura guerra en los últimos tiempos, donde los ejércitos que Dios llama van a llegar y van a destruir todo este lugar, y va a haber una guerra muy, muy fuerte, muy tremenda en este punto. Vamos ahora al capítulo 6. Capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Osías. O sea que terminamos el tiempo de Osías. Recordamos que estaba Osías, estaba Joatán,
O sea, ahí donde vamos, en el capítulo 6, nos habla del año en que murió el rey Osías. Y ese año en que muere Osías, vamos a ver que no que muere. Listo. Sería entonces, tendríamos para empezar el lado de Joatán, y este es el capítulo 6. Y si miramos el capítulo 7, aconteció en los días de Acaz, hijo de Joatán, rey de Judá. Si miramos el capítulo 7, ya nos está hablando de Acaz. Este es el rey bueno, ya lo llamamos rey bueno, Joatán, de acuerdo a Segunda de Crónicas 27, que dice el versículo 2: este hizo lo recto en los ojos de Jehová. Y lo que hay en el libro de Isaías sobre el reinado de Joatán es básicamente el capítulo 6, que es el llamado de Isaías. Entonces tenemos al profeta más que todo hablando de lo malo, no de lo bueno, hablando de los tiempos malos. Tenemos al profeta Isaías. Entonces el capítulo 6 vamos a ver el llamado. Dice: en el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus extremidades henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con otras 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Serafines que no se dejaban ver el rostro, o por lo menos cubrían sus rostros con las alas, y con las otras sus pies, y con otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces yo dije, es el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y quitará tu culpa, y tu pecado será limpiado. Es importante que el profeta tiene temor de sus labios, tiene temor de que sus labios son inmundos, y también él tiene temor porque vio a Dios. Versículo 5 dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Vio a Dios. Ve a Dios. Vamos a leer en Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 20. Donde está hablando Dios, le dice: digo más, no podrás ver mi faz, porque no me verá hombre y vivirá. Dice: no podrás ver mi faz, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, el que vea el rostro de Dios muere. Esa es una preocupación de la gente en el Antiguo Testamento, en Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Versículo 22, vamos a tener en cuenta esos versículos ahí. Éxodo 33, 20 y Jueces 22, Jueces 6, perdón, 22, 23. Jueces 6, 22. 23 dice: y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara.
Y Jehová le dijo: paz a ti, no hayas temor, no morirás. O sea, Gedeón pensaba: como he visto al ángel de Jehová cara a cara, voy a morir. Dios le dice: tranquilo, no va a morir. No vio la paz de Jehová, sino que vio al ángel de Jehová. Podríamos decir de Isaías algo parecido: no vio la paz de Jehová, sino que vio las extremidades, dice ahí, una parte de Dios, un paso de Dios. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero sino que el Hijo es el que nos le ha manifestado. En el versículo 8 dice, de Isaías capítulo 6, dice: después de esto oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Versículo 8. Nosotros. Entonces la palabra nosotros, por supuesto, parecería remitirnos a un asunto de la triunidad, de Dios, en el sentido de su manifestación instantánea al mundo. Nosotros podemos notar aquí que Isaías dice que ve a Jehová, y dice que le habla Jehová, porque dice el versículo 9: entonces dije, en el versículo 8 dice: después de esto oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Entonces dijo: anda, iré a este pueblo, oyendo oír y no entendáis, viendo ver y no sepáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y cierra sus ojos, para que no vea de sus ojos, ni oiga de sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces dice Isaías que esto se lo habló en Isaías, se lo habló Jehová. Buscamos el libro de los Actos de los Apóstoles, o los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, el versículo 25, donde dice: y como fueron entre sí discordes, se fueron, después de haberles dicho Pablo una palabra. Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñaron. Porque no vean de los ojos y oigan de sus oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces, en Actos 28, el 25 al 27, se nos habla del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 37, dice: empero, aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean de los ojos ni entiendan de su corazón y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Y ese él es el último él del versículo 37, o sea, el Señor Jesucristo. Entonces, en Juan capítulo 12, del 37 al 41, se habla de Jesucristo. Isaías nos habla de Jehová, actos del Espíritu Santo, Juan del Señor Jesucristo. O sea, Dios se manifiesta al mismo tiempo de tres formas distintas. O sea, es una manifestación al mismo tiempo, instantánea, en tres formas diferentes.
distinto. Parecida a la manifestación ocurrida en el bautismo del Señor Jesucristo, que se manifiesta el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, a él escuchar, a él oír, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo como en forma de paloma, con una paloma sobre el Señor Jesucristo. Volvamos a Isaías entonces. El versículo 11 dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades se asuelen y no quede en ellas morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea asolada de asolamiento, hasta que quite Jehová lejos los hombres y haya grande soledad en medio de la tierra, y quedará en ella la 10ª parte, y volverá, y será asolada como el olmo, y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así en esta quedará su tronco simiente sana. Dice Isaías: ¿hasta cuándo tengo que predicar? Dice Dios: hasta que quede la simiente santa, hasta que quede el tronco santo, hasta que quede lo que yo necesito que quede. Vamos entonces al capítulo 7 de Isaías, donde dice: y aconteció en los días de Acaz, hijo de Joatán, hijo de Osías, rey de Judá, estamos en Acaz, que recién de Siria, Ephase, hijo de Romelías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: como Siria se había confederado con Efraín, y estremecióse el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces Jehová dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú, y Searjasub tu hijo, al cabo del conducto de la pesquera de arriba, en el camino de la heredad del batanero, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se enternezca tu corazón a causa de estos dos cabos de tizones que humean, es a saber, por el furor de la ira de Resín y del Ciro y del hijo de Romelías, por haber acordado maligno consejo contra ti el Ciro, con Efraín y con el hijo de Romelías, diciendo: vamos contra Judá y despertémosla, hemos y partirla hemos entre nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeal. El Señor Jehová dice así: no permanecerá y no será, porque la cabeza de Siria será Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado y nunca más será pueblo. Entre tanto, la cabeza de Efraín será Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Romelías. Si no creyereis, cierto, no permaneceréis. Básicamente, lo que hay aquí es una guerra, y Dios le está diciendo a Isaías que vaya con su hijo, se encuentre con Acaz, y le diga que no tenga temor de estos hombres que van a pelear, que estos dos tizones que van a pelear contra él, que son Resín, rey de Siria, y Ephase, hijo de Romelías, rey de Israel. Si no tenga temor de estos hombres, no esté preocupado, no esté buscando quién le va a ayudar en este momento, no esté pensando que está solo. Es más, dice el versículo 10: y habló más Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, y demandando en el profundo o arriba de lo alto. Dice Dios: es más, pídame una señal para que se dé cuenta, para que se entere de que yo estoy con usted. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Entonces, esa es una respuesta, digamos, maliciosa. Ya sabemos nosotros que Acaz no era un buen rey, ya sabemos también nosotros que Acaz era un rey idólatra. Entonces, él no tiene mucho interés en las cosas de Dios. Él no tiene mucho interés en las cosas de Dios, él prefiere buscar en otros dioses, en ídolos, pero lo que dice es: no tentaré a Jehová. Y la respuesta de Dios no se hace esperar. Versículo 13: y dijo: ahora oí, casa de David, no os basta ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mí, Dios. Le dice: así, usted me tenía que pedir, yo le dije que me pidiera una señal y no me la pidió. Le es molesto a los hombres y también me quiere ser molesto a mí. Por tanto, he aquí, por tanto el mismo Señor os dará señal. Pues Dios, yo te voy a dar señal, así tú no me la estés pidiendo, te la voy a dar. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿cuál es la señal? Que una virgen va a concebir un hijo y pondrá a ese hijo por nombre Emmanuel,
Comerá manteca y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada de sus dos reyes. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es a saber, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y asentarse todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada, con los que habitan de la otra parte del río, es a saber, con el rey de Asiria, cabeza y pelos de los pies, y aún la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo que críe un hombre una res vacuna y 2 ovejas, y acontecerá que a causa de la multitud de la leche que le darán, comerá manteca, cierto manteca y miel comerá el que quedare en medio de la tierra. Entonces lo que está diciendo Dios es: usted no me está pidiendo señal, yo le dije que lo hiciera, usted no quiso hacer esto, usted no quiso confiar en mí, sino que prefirió confiar en otras cosas, entonces yo le voy a dar una señal, pero lo que va a venir es lo contrario. O sea, le van a hacer una guerra, van a entrar a su territorio, dice: yo mismo voy a permitir que lleguen el rey de Asiria, que lleguen hombres de Egipto, entren a su tierra y la tomen, y usted se va a enterar de eso. ¿Por qué? Porque una virgen va a concebir un niño y le van a poner, el nombre que le van a poner a ese niño será Emanuel. Ese niño comerá manteca y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, y antes de que el niño sepa hacer eso, entonces ya va a venir esa destrucción sobre usted, quedará allí poca gente, para criar vacas habrá mucho espacio porque no habrá pues mucha gente en ese lugar. El versículo 23 dice: acontecerá también en aquel tiempo, acontecerá que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para los espinos y para los cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Mas a todos los montes que se cavan con azada no llegará ya el temor de los espinos y de los cardos, mas serán para pasto de vacas y para ser hollados de ovejas. Entonces, la señal aquí, la señal Emanuel, es para destrucción. No obstante, nosotros sabemos que en el Evangelio de Mateo se retoma esta palabra. Mateo en el capítulo 1, el versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí que el Señor Jehová le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por el profeta, que dijo: he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que interpretado quiere decir Dios con nosotros. Entonces uno podría pensar que en el capítulo 7 de Isaías hay un Emanuel, y en el capítulo 1 de Mateo, hay otro Emanuel. Evidentemente aquí en el capítulo 1 de Mateo, la virgen que va a concebir es la Virgen María, la madre del Señor Jesús. Pero acá en Isaías parece ser la esposa de Isaías, o la mujer de Isaías, o la segunda esposa en este caso. Ya sabemos que él tenía un hijo anteriormente. Dice el capítulo 8. Dice el capítulo 8: díjome Jehová, tómate un gran volumen y escribe en él en estilo vulgar. Date prisa al despojo, apresúrate a la presa. Coja un libro, escriba: date prisa al despojo, apresúrate a la presa. Y junté conmigo por testigos fieles a Urías sacerdote y a Zacarías hijo de Jebaraquías. Y juntéme con la profetisa, la cual concibió y parió un hijo. Y díjome Jehová, ponle por nombre, date prisa al despojo y apresúrate a la presa. Pues Isaías se junta con la profetisa y tiene un hijo con ella. Este hijo parece ser Emanuel, porque en el versículo 8 dice: y pasando hasta Judá, pasará y sobrepujará y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus
anchura de tu tierra, oh Emanuel. Entonces, Emanuel, esa tierra de Jerusalén, la tierra de Emanuel, esa tierra de Jerusalén, la tierra de Emanuel, y la tierra que iba a ser en este momento destruida, acabada. Versículo, ¿por qué? Porque el rey Acaz no se dio prisa al despojo, el rey Acaz no se apresuró a la presa, él quiso esperar y no obedeció la voz de Dios ni pidió la señal, y entonces esa tierra de Jerusalén, la tierra Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué tomamos este versículo? ¿Por qué lo tenemos en Mateo? Porque evidentemente es un texto que lo toma Mateo, lo trae, y esta virgen de Isaías capítulo 8 parece ser que solamente fue virgen hasta el momento que estuvo con Isaías, versículo 3, y juntéme, se juntó Isaías con ella, la cual concibió y parió un hijo. Entonces era una virgen, una doncella, pero diferente, según lo que yo pienso, según lo que creo, a la Virgen María, que no tuvo que juntarse con José, que la Virgen María tuvo su hijo, a Jesús, sin tener una relación sexual con José, a diferencia de esta profetisa, que sí tendría que haber tenido una relación con Isaías. El capítulo 8, versículo 5, otra vez me tornó Jehová a hablar diciendo: ¿por qué desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y con Resín y con el hijo de Romelías se holgó? O sea que al parecer lo que buscó Acaz fue entrar en acuerdo con Resín y con el hijo de Romelías, y no frenarlos. Por tanto, aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río impetuosas y muchas, es a saber, al rey de Asiria y a toda su gloria, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Como usted se holgó con Resín, se alegró con Resín y con Romelías, entonces yo voy a traer a otro, al rey de Asiria. Como usted no defendió su territorio, entonces voy a traer otra persona. Y pasando hasta Bodá, pasará y sobrepujará y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas henchirá la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Oh Emanuel, este rey de Asiria va a llegar allá y va a tomar, y va a haber una cautividad también de los asirios, que parece ser aquí. Juntaos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de tierras lejanas, poneos a punto y seréis quebrantados, poneos a punto y seréis quebrantados. Acordad consejo y deshacerse hablar palabra y no será firme, porque Dios con nosotros, ese Dios con nosotros es Emanuel. Entonces ahí estaba ese niño, hijo de Isaías, de la profetisa, aparentemente, eso es lo que parece ser hasta acá, y nada estaba pasando como ellos querían que pasara, como Acaz quería que pasara, porque no obedeció la voz de Dios. Entonces ahí está diciendo: nada de esto será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Y quién hace Dios? Ese niño que había ahí. Versículo 11 dice: porque Jehová me dijo de esta manera, y apretándome la mano me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, aquí de Jerusalén. No digáis conjuración a todas las cosas, aquí este pueblo dice conjuración. Ni temáis su temor, ni le tengáis miedo. No digáis conjuración, no hagáis juramentos. A Jehová de los ejércitos se ha santificado, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, y a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Venía a ser Dios, en lugar de bendición, tropezadero. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y enredarse y serán presos. Dice Dios: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y esto puede ser otra referencia al Nuevo Testamento: mis discípulos. La forma en que Dios llama a los suyos es discípulo, y la relación de Dios con su gente y la relación en la iglesia es maestro-discípulo, no otra relación, no estudiantes, no discípulos, no siervos subalternos, es discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él esperaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová por señales y prodigios en Israel. Ahora nuevamente está Isaías y está hablando de sus hijos, y vuelve a decir un hijo especialmente que le dio por señal y por prodigio. Por Jehová de los ejércitos que
monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que sonsorrean hablando, ¿no consultará el pueblo a su Dios por los vivos a los muertos? ¿Cómo estaba Israel en este momento? Estaba escuchando a las pitonisas, estaba escuchando a los agoreros, a los que sonsorrean, susurran, hablan así, a esos estaban escuchando. Dice Isaías, no, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces pasarán por esta tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, y levantando el rostro en alto y mirando a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y a la oscuridad empellón. Muy bien, creo que terminamos acá este capítulo, esta segunda clase de los profetas mayores. Estamos en el libro de Isaías y procuraremos avanzar un poco más en las siguientes horas de clase. Muchas gracias.